Cuando abrí los ojos, le vi casi a mi lado. Mis compañeras gritaron, sobre todo Magdalena, que tanto le quería. Yo no grité. Él me estaba mirando y qué mirada era aquella. Buscaba en mis ojos lo que necesitaba encontrar. Fe, fe, fe y esperanza. Es su madre, se oyó gritar a uno del pueblo, e inmediatamente varios soldados se interpusieron entre nosotros como si fuéramos un peligro, mientras a él le empujaban para que pasara rápido por aquel tramo de la calle. No pudimos decirnos nada, solo mirarnos. Fue suficiente. Yo vi su dolor y él el mío. Él vio mi fe, bebió de ella, se sació en ella, mientras que yo era consciente de que se apoyaba en mí y resistía el peso de todo un Dios que necesita la ayuda de un ser humano, aunque ese Dios sea también un hombre y ese ser humano sea su madre. Creí que el peso me aplastaba, pero yo misma me aferré al otro Dios, al mismo y único Dios, a aquel al que llamamos Padre. Mientras uno me sostenía a mí, yo sostenía al otro, como si de un extraño puente se tratara, como si a través de mí se pusiera en contacto la divinidad consigo misma, decidida como estaba a llevar hasta el final esa extraña separación que era necesaria para que mi hijo bebiera hasta el fondo el cáliz de la amargura. Se lo llevaron pronto. Yo no le vi caer, como me contaron luego que había sucedido. Sí vi a la mujer que, llena de piedad, limpió su rostro con un lienzo. Iba detrás de la comitiva, muy cerca de los soldados que cerraban el pelotón. Allí nos pusimos también nosotras con Juan. Ella, Verónica se llamaba. Al saber que yo era su madre, me dirigió la palabra y tras abrazarme fuertemente me mostró lo que llevaba entre las manos. «Mira», me dijo, y allí estaba él, su rostro dibujado en el paño blanco, su sangre manchándolo todo, su imagen antes tan hermosa y ahora desfigurada por la tortura, reconocible en aquella tela. «Te lo doy», añadió, «es tuyo». No sé cómo ha ocurrido, pero aquí está. Lo cogí y metí mi cara entre la suya, haciendo esfuerzo para no dejarme llevar por la emoción, pues sabía que si arrancaba a llorar ya no podría contenerme y mi hijo no necesitaba ver a una madre desesperada, sino a una mujer fuerte que le sostuviera a él en su desesperación. Entonces se lo di a Juan, que lo miró sorprendido y él lo guardó, como ha hecho hasta ahora. Pronto estuvimos al pie de la roca llamada de la Calavera, donde crucificaban a los malhechores. Ya había 2 hombres clavados en sus respectivas cruces, y en el centro se alzaba el palo vertical sobre el cual tendría que izarse el otro, el que llevaría colgado a mi hijo. Nos detuvieron antes de llegar, así que no pude ver nada, pues por más esfuerzo que hice, no pudimos abrirnos paso hasta las primeras filas llenas de curiosos y enemigos. Creo que fue un regalo de Dios para mí, pues así no tuve que contemplar cómo introducían los clavos en sus manos, ni cómo le despojaban de sus vestidos, de aquella túnica que yo misma había tejido cuidadosamente, sin una sola costura y que a tantos maravillaba. Le vi cuando empezaron a levantarle. Primero se hizo un poderoso silencio. Todos, hasta los que más le odiaban, callaron. Quizá era el momento del milagro. Si el cielo tenía que intervenir, ahora debía hacerlo o ya no lo haría nunca. Yo sabía que nada extraordinario iba a pasar, porque lo extraordinario ya estaba pasando. Dios asesinado por las criaturas de Dios, con permiso de Dios, para salvar a las criaturas asesinas. Ese era el milagro, pero la gente esperaba algún gesto. El silencio se mantuvo unos minutos, hasta que le clavaron definitivamente tras apoyar sus pies en el escalón que había en la cruz. Entonces, de repente,
estalló el griterío. Los insultos eran tremendos y los propios soldados tuvieron que intervenir para alejar de allí a los más crueles y encarnizados de sus enemigos. Yo, a pesar de que lo esperaba todo, no podía dar crédito a lo que veía y escuchaba. Vi a una mujer normal, a una ama de casa, proferir barbaridades y amenazar con el puño. Vi a uno que había sido paralítico y que él había curado, escupirle y maldecirle. Vi a los sacerdotes y fariseos abrazarse llenos de alegría y saltar de gozo, porque por fin su enemigo estaba irremediablemente perdido. Entonces me desplomé. Ni siquiera Juan, que se había mantenido todo el tiempo a mi lado, pudo evitarlo. Fue el único momento, no digo de desesperación ni siquiera de desaliento, pero sí de agotamiento. Entre todos me levantaron y alguien me puso un sorbo de agua en los labios. Apenas volví en mí, quise ponerme en pie de nuevo. El griterío proseguía, pero yo ya no me preocupaba por lo que la gente decía. Solo me importaba una cosa: cómo estaba mi hijo. Me importaba saber si él se había dado cuenta de que estaba agotada y si mi desfallecimiento había repercutido en su ánimo. Así que, exánime como estaba, temblándome las piernas y dándome vueltas la cabeza, supliqué a los que me acompañaban que me ayudaran a llegar hasta las primeras filas. Cuando por fin pudimos llegar hasta las primeras filas, lo que vi me golpeó en el cuerpo y en el alma, como si me hubieran dado juntos todos los golpes que él había recibido poco antes en el patio de la Torre Antonia. Pero esta vez, a pesar de no quedarme ya ninguna fuerza, no me hundí. Su mirada me localizó enseguida y ambos nos apoyábamos mutuamente. Yo sacaba fuerzas de su debilidad para resistir, de la conciencia que sentía de que él me necesitaba. Y él, con una súplica muda, tendía a mí sus manos clavadas y buscaba en un abrazo imposible el socorro que solo una madre puede dar. Yo no sé si antes de esto había dicho algo, pues llevaba ya un rato crucificado cuando logramos situarnos cerca de él. Otros testigos dicen que había hablado varias veces y que incluso había gritado preguntando al Padre por qué le había abandonado. Quizá ese momento terrible coincidió con mi desvanecimiento. Quizá ese momento de soledad en que no pude sostenerle le llevó a apurar hasta el fondo del sufrimiento. Pero lo que yo y las otras mujeres pudimos escuchar en los momentos que estuvimos bajo la cruz, no lo olvidaremos nunca. Su boca se abrió con esfuerzo, rompió las costras de sangre que cosían sus labios y dijo con claridad, mirándonos a Juan y a mí: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego añadió: «Ahí tienes a tu madre». ¿Por qué aquella entrega recíproca? Tardé mucho en entenderlo, y no es que no le quisiera a Juan. Había estado a mi lado desde que empezó a estar junto a él. Era de todos sus discípulos al que él más quería y también al que yo más quería. En muchas ocasiones había sido su mensajero para transmitirme palabras de esperanza e informaciones exactas sobre lo que estaba ocurriendo. Él le había pedido varias veces que cuidara de mí y todo eso nos había acercado tanto que sin necesidad de que él dijera nada más, yo ya le quería como a un verdadero hijo. Él lo sabía y sin duda se alegraba de vernos a los dos allí juntos. Pero en sus palabras había algo más. Como digo, tardé mucho en entenderlo del todo. En aquel momento solo noté como un golpe y también un vacío. Era como si alguien tuviera la pretensión de suplantarle en mi corazón. No, por mucho que pudiera quererle a Juan, jamás podría ocupar su lugar. Jamás podría quererle como a él le quería. Nunca nadie podría llenar el hueco que él dejaba
y yo no podría hallar consuelo en nadie una vez que Él no estuviera para dármelo. Fue una rebeldía que duró un instante. No fue una rebeldía contra Él ni contra su voluntad, sino contra mí misma, contra los sentimientos de madre que todavía estaban dentro. Era, en el fondo, una especie de purificación y no de algo malo, sino de algo bueno, del sentimiento de madre. Pero rápidamente, acostumbrada como estaba a tratar con Dios, supe que había llegado el momento de la oblación total y que por lo tanto hasta el mejor de los sentimientos debía ser ofrecido para que solo Dios de manera absoluta reinara en mi corazón y en mi alma. Mi obra, mi hijo moría y Dios que me lo dio me lo quitaba privándole de la vida que Él le dio, me lo quitaba suplicándome que admitiera a otros en su lugar y que a esos otros, incluidos los asesinos de mi hijo, les amara como a Él le amaba. Por eso, mientras Él moría, yo también moría. Mientras Él experimentaba la unión absoluta con el Padre, yo también lo perdía todo, a fin de que desde ese momento ya no tuviera otra cosa que decir más que solo Dios basta. Ese Dios que se había llevado por delante incluso los legítimos sentimientos de la madre. Sensible como estaba a mantener la comunión plena con Él, notando que cualquier cosa le afectaba, le dije que sí, que Juan sería desde ese momento mi hijo y que no dejaría de quererle y cuidarle como había hecho con él. Se lo dije sin palabras, pero él lo entendió enseguida. Respiró más profundamente, como aliviado. Había venido para hacerles sus hermanos. Había conseguido ya que llamaran padre a su padre. Pero para que la hermandad fuera completa, era necesario que compartieran también la madre. Y para eso, lo mismo que el Padre les aceptaba como hijos precisamente a través del sacrificio voluntario de su único hijo, la madre tenía que hacer otro tanto, y era su hijo adorado quien se lo pedía, porque también ante el Padre había sido el Hijo quien había intercedido para conseguir esa gracia, y si el Padre, que era Dios, había accedido, perdonado y adoptado, la madre, una mujer, no podía ser menos. Y entonces fue cuando dijo, mirando hacia los soldados: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre. Uno de ellos mojó una esponja y la clavó en una lanza y se la acercó a los labios. Mi hijo la sorbió ávidamente y a pesar de la acidez, sé que aquel fue su último consuelo físico. También después he comprendido de qué tenía sed él, que es la fuente de la que emana el agua que sacia toda sed. Pero entonces le bastó con expresar ese deseo y hacer saber a todos que si estaba allí era por esa sed, por la necesidad de beber, hasta secarlo del río infame de los pecados, que anega los corazones de los hombres. Y ya no hubo más. Muy poco después, apenas el soldado bajó la esponja, alzó los ojos al cielo y luego me miró a mí. «Todo está cumplido», me dijo, y dejando caer la cabeza sobre el pecho, puso definitivamente su espíritu en manos de su Padre. No sé cómo explicar lo que sentí, porque yo misma me encontré sorprendida. Fue no solo como si me quitaran un peso de encima, un peso que no deseaba perder, porque ese peso era su vida, y sin su vida yo no podía seguir viviendo. Sin embargo, me sentí absolutamente liberada de una carga. Así, mientras que mis compañeras, sobre todo María Magdalena, caían por el suelo y gritaban retorciendo sus manos de dolor y arrancándose los cabellos con desesperación, yo estaba serena, tanto que me pareció inhumano estarlo, porque es como si yo le quisiera menos que las demás, e incluso menos que Juan, que también lloraba desconsolado y que ocultaba su cabeza entre mis brazos. Me sentí preocupada y me reproché a mí misma no estar hundida,
desesperada. Mi hijo acababa de morir y yo estaba triste, indudablemente, pero no lograba sentir desesperación. No podía. Era terrible para mí verle allí, colgando del madero, hecho un guiñapo, desfigurado, torturado hasta lo indecible, con la herida de la lanza todavía chorreando sangre y con la frente y la cara ensuciada por el barro y los coágulos que a goterones le caían de las heridas, que en su cabeza habían hecho aquella corona de espina. Era un espectáculo capaz de conmover al más duro y más aún a mí, que era su madre. Aquel era el fruto de mis entrañas y ahora lo veía así, destrozado y sobre todo ya muerto. Además, había estado tan pendiente de apoyarle con mi alma, sosteniéndole en su terrible lucha interior para que pudiera llegar hasta el final sin desfallecer, haciendo de canal para que la fuerza de Dios le llegara incesantemente y no le faltara lo que el mismo Dios le negaba por otro lado. Había estado tan pendiente de esto que ahora, una vez muerto, debería ya haber podido entregarme a mi desesperación, a mi dolor, a mi propia amargura, al daño que a mí me habían hecho arrebatándome a mi hijo. Y sin embargo, no podía. Me daba vergüenza verles tan hundidos a los míos y no compartir su desesperación. Y no es que yo no sufriera ni sintiera, pero no podía sumirme en el pozo sin fondo en el que ellos estaban metidos. Así las cosas. Sorprendida de mí misma y casi enfadada por no poder sentir de otra manera, me empujaron suavemente para que me alejara de allí. Debieron de creer que me había vuelto loca, que el terrible espectáculo me había trastornado. El caso es que me dijeron que Magdalena y las otras mujeres se encargarían de dar sepultura al cuerpo de mi hijo y que yo debía marcharme para no ser arrastrada por la desesperación. Juan fue a buscar a José de Arimatea y me dejaron al cuidado de mi prima María. Se acercaba la hora del crepúsculo y ya casi todos sus enemigos, bien satisfechos de su obra, se habían ido. Junto al cuerpo de los ajusticiados solo quedaban los soldados, algunos curiosos y nosotras.